Sí, fui yo. Fui yo, el obispo, el que en un arrebato de soberbia teológica que confundí con celo pastoral, le arranqué de las manos a un anciano catequista la pequeña imagen de la Virgen que él tanto amaba, y la arrojé con furia contra el suelo de mármol de mi propia catedral. El sonido de la escayola haciéndose añicos, ese chasquido seco y definitivo, aún resuena en mis noches más silenciosas. Es el eco del sacrilegio que cometí en nombre de una pureza doctrinal que solo existía en mi mente. Una fortaleza de dogmas construida para proteger un corazón que, en el fondo, estaba muerto de miedo. Fue mi mano la que firmó su expulsión fulminante, mi voz la que lo llamó idólatra frente a los jóvenes que él, con una paciencia infinita, enseñaba a amar a Dios de una forma que yo había olvidado por completo. Me llamo Ignacio, Monseñor Ignacio, y a mis 68 años, mi vida había sido un edificio perfectamente estructurado. Forjado en el rigor del derecho canónico y la teología sistemática en Roma, mi mundo era un lugar de orden, lógica y tradición. Para mí, la fe no era un misterio que abrazar, sino un problema que resolver, una ecuación divina con variables y constantes que debían encajar a la perfección. Veía la devoción popular, con sus medallas, sus estampas, sus rosarios gastados y su fervor a veces desmedido, como una peligrosa maleza que amenazaba con asfixiar la verdadera y pura doctrina. Eran sentimentalismos, supersticiones que enturbiaban la majestuosidad intelectual de la fe. Y en mi diócesis, yo era el jardinero jefe, y mi podadora estaba siempre afilada. Mi gran adversario, aunque él nunca lo supo, era Antonio, un catequista de 75 años, viudo querido por toda la comunidad. Su fe era tan simple como inmensa, centrada en un amor casi infantil, absolutamente puro, hacia la Virgen María. Antonio no sabía de argumentos escolásticos ni de encíclicas papales, pero sabía hablar con Dios como un hijo habla con su padre, y se dirigía a la Virgen como un niño busca el regazo de su madre. Y eso para mí era inadmisible, era una simplificación peligrosa. El conflicto, que llevaba años gestándose en el silencio de mis juicios internos, estalló de la forma más banal y a la vez, más terrible. Antonio, en su afán por hacer tangible el amor de Dios para los niños de la catequesis, trajo a la clase una pequeña y humilde imagen de la Virgen del Carmen. No era una obra de arte, ni mucho menos, era una estatuilla de escayola, probablemente comprada en alguna feria de pueblo hacía décadas. La pintura estaba desgastada por el paso del tiempo, y seguramente por las caricias de cientos de dedos. Tenía un pequeño desconchón en el manto y la corona del niño Jesús había perdido casi todo su dorado. Era una herencia de su esposa, me enteré después. Para él, no era un ídolo. Era un puente. Un recuerdo visible del amor invisible de la madre. Pero para mí, en mi trono de certezas, aquella figura era la encarnación de todo lo que yo combatía. No tenía la aprobación litúrgica, fomentaba la superstición, y lo peor de todo, desviaba la atención de Cristo, el único centro. Lo convoqué a mi despacho, un lugar frío y solemne, con paredes cubiertas de libros que olían a cuero viejo y a verdad incuestionable. Le exigí, con una autoridad que no admitía réplica, que cesara en su devoción extrema, y que retirara esa muñeca de la vista de los niños. Recuerdo su mirada, serena, sin una pizca de miedo. Sus ojos, nublados por los años, me miraron con una tristeza profunda, no por él, sino por mí. Monseñor, me dijo con una voz suave pero firme, a la Madre de Dios, no se la esconde en un cajón. Ella nos lleva a su Hijo. Esa respuesta, tan simple y tan llena de verdad, fue la chispa que incendió mi orgullo. ¿Cómo se atrevía un simple laico, un hombre sin formación, a desafiar mi autoridad teológica? La ira, disfrazada de celo pastoral, me cegueó con acento agudo por completo. Salimos de mi despacho y la discusión continuó por los pasillos de la sacristía, hasta llegar al pie del altar mayor. Los niños de la catequesis que esperaban a Antonio para terminar la clase, nos miraban en silencio. Delante de ellos, le grité, lea CUSE con acento agudo de paganismo, de confundir a las almas jóvenes. Y entonces, vi la estatuilla en sus manos. La sujetaba contra su pecho, como si protegiera a un ser vivo. Y perdí el control. Se la arranqué con violencia. Sus dedos, viejos y artríticos, no pudieron oponer resistencia, y sin pensarlo, la arrojé al suelo. El golpe seco contra el mármol fue como una bofetada en el silencio de la catedral. La cabeza de la Virgen rodó unos centímetros, separada del cuerpo. El niño Jesús se partió en 3 pedazos. Antonio se quedó inmóvil,
mirando los restos de yeso en el suelo, y 2 lágrimas silenciosas comenzaron a recorrer las arrugas de su rostro. No dijo nada. No me insultó. Simplemente, se arrodilló lentamente, con la dificultad propia de su edad, y comenzó a recoger los trozos rotos con un cuidado infinito, como si recogiera los huesos de un ser querido. Ese gesto de amor en medio de mi violencia me rompió por dentro, aunque tardaría meses en darme cuenta. En ese momento, solo sentí el frío triunfo de la razón sobre el sentimentalismo. Al día siguiente, firmé su carta de expulsión de todas las actividades parroquiales. Había ganado. O eso creía yo. Si esta historia, que apenas comienza a desvelar la profundidad de mi ceguera, te está conmoviendo, o incluso te está haciendo sentir rabia, te pido que te quedes conmigo en este viaje. Suscríbete al canal para no perderte cómo termina este relato. Dale a me gusta si crees que incluso en las peores historias puede haber una luz de esperanza, y activa la campanita para que te avisemos. Y por favor, me ayudaría mucho saber que no estoy solo contando esto al vacío. Déjame un comentario, y dime desde qué ciudad o país me estás escuchando. Tu presencia al otro lado de la pantalla es importante para mí. La catedral nunca me había parecido tan grande y tan vacía como en los días que siguieron a la expulsión de Antonio. El eco de mis pasos sobre el mármol, que antes me sonaba a autoridad y firmeza, ahora retumbaba con una soledad gélida. La gente de la diócesis no se rebeló abiertamente, por supuesto. Yo era el obispo. Me seguían saludando con una reverencia, pero sus ojos ya no me buscaban. Se detenían en mi anillo, en mi cruz pectoral, en los símbolos de mi cargo, pero no en mí. El respeto se había vuelto frío, un protocolo vacío de afecto. La hermana Sofía, la superiora de las monjas que atendían el hospital diocesano, y una mujer cuya sabiduría práctica yo siempre había subestimado, me cruzó un día en el claustro. No dijo nada, pero me miró con una pena tan profunda, tan llena de compasión, que su silencio me gritó más que cualquier acusación. Era la mirada que se le dedica a un hombre que ha perdido el rumbo, y ni siquiera lo sabe. Mi propia hermana, María, una mujer de fe sencilla que vivía en un pueblo pequeño y rezaba el rosario cada tarde, me llamó por teléfono. Su voz, normalmente cálida y alegre, era tensa. Ignacio, me dijo, y el uso de mi nombre de pila en lugar de mi título fue como una bofetada. Me ha contado una amiga de aquí lo que ha pasado. Solo quiero que sepas una cosa. Has roto algo más que una estatua de yeso. Y colgó. Aquellas palabras se quedaron clavadas en mi mente. ¿Qué había roto? Yo había defendido la doctrina, había limpiado la casa de Dios de sentimentalismos, había hecho mi trabajo. Entonces, ¿por qué sentía este vacío creciente, este frío que ni el terciopelo de mis vestiduras podía calentar? Mis libros, mis tratados de teología, mi biblioteca entera que era mi fortaleza, de repente me parecían hileras de ladrillo sin alma. La lógica impecable de Santo Tomás de Aquino no me ofrecía consuelo. El derecho canónico no podía legislar sobre el dolor silencioso en los ojos de un anciano. La vida continuó con su rutina imperturbable, misas, reuniones, documentos que firmar. Me sumergí en el trabajo, en la administración de la diócesis, como un hombre que huye de su propia casa, pero la imagen de Antonio arrodillado, recogiendo los pedazos de su Virgen rota, me asaltaba en los momentos más inesperados. Mientras elevaba la hostia en la consagración, mientras leía los evangelios, mientras intentaba dormir. Era una espina clavada en mi orgullo. Y entonces el edificio perfectamente estructurado de mi vida se vino abajo. Fue una noche de martes, unas 3 semanas después del incidente, estaba en mi despacho, revisando las cuentas del seminario. Sentí un ardor extraño en el pecho, una presión que subía por mi garganta. Lo achaqué al cansancio, a la tensión de los últimos días. Me levanté para servirme un vaso de agua, pero mis piernas no respondieron como debían. El mundo empezó a inclinarse, los contornos de mis queridos libros se volvieron borrosos. Un dolor agudo, como una garra de hierro, se cerró sobre mi corazón. Me llevé la mano al pecho, jadeando, buscando un aire que no llegaba. Caí de rodillas, golpeándome contra el borde de mi escritorio. Mi cuerpo, esa máquina que siempre había obedecido a mi voluntad, se declaraba en rebeldía. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue la cruz de madera que colgaba en la pared, una silueta negra contra la penumbra. Desperté en un lugar que olía a antiséptico y a miedo contenido. La luz blanca del techo de un hospital me hería los ojos. Estaba conectado a un laberinto de tubos y cables. Un monitor a mi lado emitía un pitido rítmico y monótono, el metrónomo de mi propia fragilidad.
Yo, Monseñor Ignacio, el príncipe de la Iglesia en mi diócesis, era un paquete frágil, un cuerpo averiado dependiente de máquinas y de la pericia de otros. La puerta se abrió y entró la hermana Sofía. Su rostro, enmarcado por la toca blanca, era un oasis de serenidad en mi pánico silencioso. «Ha sufrido un infarto severo, monseñor», me dijo con voz suave, mientras me ajustaba la almohada. «Pero gracias a Dios, está estable. Deberá guardar reposo absoluto». Los días que siguieron fueron un descenso a los infiernos de mi propia alma. Durante el día, estaba rodeado de médicos, enfermeras, visitas protocolarias. Pero por la noche, en la soledad de la habitación, me enfrentaba al silencio. Y en ese silencio, intenté rezar. Intenté recurrir a ese Dios cuya existencia yo podía demostrar con argumentos irrefutables. Pero mis oraciones eran discursos teológicos dirigidos a un Dios que parecía estar en otra sala, atendiendo asuntos más importantes. Recitaba salmos de memoria, pero las palabras salían de mi boca como cáscaras vacías. No había consuelo. No había presencia. Solo el pitido de la máquina y el eco de mis propios pensamientos aterrorizados. Por primera vez en mi vida, sentí un miedo visceral a la muerte. Miedo al juicio, sí, pero sobre todo, miedo a la nada, a que todo aquello por lo que había vivido, fuera solo un intrincado juego intelectual. El orgullo se había desvanecido, reemplazado por una vulnerabilidad infantil. Y en esa desnudez, en esa oscuridad absoluta, comencé a comprender. El Dios de mis libros no podía salvarme. Necesitaba al Dios del que hablaba Antonio. Y para encontrarlo, tenía que enfrentarme a la verdad de lo que había hecho. Esa fue la noche más larga de mi vida, el punto más bajo de mi existencia. Si quieres saber cómo se puede salir de un pozo tan oscuro, te pido que sigas conmigo. Un me gusta me dice que esta confesión tiene sentido para alguien más, y si activas la campanita, sabrás de inmediato cómo continúa esta historia que, te prometo, no termina en esta oscuridad. En la quietud de aquella habitación de hospital, el único sonido que rompía el silencio era el pitido rítmico del monitor cardíaco, un metrónomo implacable que marcaba el compás de mi fragilidad. Cada pitido era un recordatorio. No era Monseñor Ignacio, el erudito, el legislador de la fe. Era Ignacio, un hombre de 68 años con el corazón roto, literalmente. La noche se cernía sobre mí como un sudario, y en esa oscuridad, mi alma estaba más desnuda y desamparada que mi cuerpo bajo la fina sábana del hospital. Intenté rezar de nuevo, un último intento desesperado por conectar con el Dios de mis silogismos. Recité el Padre Nuestro, las palabras que había pronunciado miles de veces, pero se sentían ajenas, como un idioma extranjero aprendido de memoria pero nunca comprendido. Se estrellaban contra un techo de indiferencia cósmica. Dios estaba en silencio. Y en ese silencio por primera vez no sentí reverencia sino un terror absoluto. El terror de que mi vida entera hubiera sido un monólogo frente a un trono vacío. Me rendí. Ya no había orgullo que defender ni argumentos que esgrimir. Solo un pozo de soledad. He perdido, susurré a la oscuridad. Lo he perdido todo. Y en esa admisión de derrota total, en ese vaciamiento completo de mí mismo, algo cambió. No fue un trueno ni una luz cegadora. Fue algo mucho más sutil, casi imperceptible. Un cambio en la atmósfera de la habitación. El aire, antes cargado del olor a desinfectante y enfermedad, pareció volverse más ligero, más respirable. Y con él, llegó un aroma tenue, casi olvidado, que mi memoria tardó un segundo en identificar. Un leve perfume de rosas, el mismo que recordaba de los rosales que mi madre cuidaba con esmero en el jardín de mi infancia. Abrí los ojos, esperando ver a una enfermera, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, ya no me sentía solo. Una presencia llenaba el espacio, una quietud tan densa y palpable que parecía tener peso y sustancia. No era amenazante, al contrario, era una calma que envolvía mi miedo y lo disolvía lentamente, como el azúcar en el agua. Mi corazón, que había estado latiendo con la ansiedad de una bestia atrapada, comenzó a ralentizar su ritmo, acompasándose a esa paz inexplicable. Y entonces la vi. No con los ojos del cuerpo, porque la habitación seguía en penumbra, sino con una claridad interior que era más real que la vista. Estaba de pie, junto a mi cama. No era la reina gloriosa de las letanías coronada de estrellas y vestida de sol. Era una mujer sencilla, de una belleza serena y melancólica. Su rostro, bañado en una luz suave que parecía emanar de ella misma, reflejaba una tristeza infinita, la tristeza de una madre que ha visto a su hijo sufrir. Pero bajo esa tristeza,
había un océano de ternura. Sus ojos, profundos y llenos de una misericordia que yo no merecía, se posaron en mí. No me juzgaron. No me acusaron. Simplemente, me vieron. Vieron al niño asustado debajo de la mitra y el báculo. Vieron la herida purulenta de mi orgullo. Vieron mi pecado y no se apartaron con asco. Se acercaron con compasión. No pronunció ni una sola palabra. No hizo falta. Su mirada lo decía todo. Y en sus manos sostenía los trozos rotos de la estatuilla de yeso. La cabeza de la Virgen. El niño partido en tres. Los fragmentos del manto. Los sostenía con una delicadeza infinita, como si fueran las reliquias más preciosas del universo. No me los mostraba como prueba de mi crimen, sino que los acunaba, como si intentara sanar con su calor la herida que yo había infligido. En ese gesto lo comprendí todo. Comprendí que mi ataque no había sido contra un trozo de escayola, sino contra el corazón de una madre. Y que esa madre, en lugar de devolvérmelo, recogía mis pedazos, mi violencia, mi sacrilegio, y los envolvía en su amor. La presa de mi soberbia se rompió, y un torrente de lágrimas, calientes y amargas, comenzó a brotar de mis ojos. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Lloré por Antonio, por su fe humillada. Lloré por mi madre, cuya devoción yo había despreciado. Lloré por mí mismo, por mi ceguera, por los años perdidos adorando a un ídolo de intelecto y poder. Me sentí avergonzado hasta la médula de mi ser, pero, por primera vez, no me sentí condenado. Me sentí amado en medio de mi miseria. Me sentí perdonado antes incluso de saber cómo pedir perdón. La presencia se desvaneció tan suavemente como había llegado, dejándome en un estado de agotamiento pacífico. El pitido del monitor seguía ahí, pero ahora sonaba diferente, como una nana que me acompañaba hacia un sueño profundo y sin pesadillas. A la mañana siguiente, me despertó la hermana Sofía. Entró con su habitual eficiencia, pero había algo distinto en su mirada. ¿Ha descansado bien, monseñor?, me preguntó. Parece diferente. Antes de que pudiera responder, añadió en voz baja, casi para sí misma. Anoche no podía dormir. Sentía que debía rezar por usted. Le pedí mucho a la señora que no lo dejara solo. Me quedé sin palabras. Ella no podía saberlo. Era imposible. Y entonces, como una confirmación final, sacó algo de su bolsillo. Por cierto, dijo, esta mañana, en la capilla del hospital, encontré esto en el primer banco. Nadie sabe quién lo dejó. Pensé que quizás le gustaría tenerlo. Me tendió la mano. Sobre su palma había un pequeño rosario de madera, humilde, con las cuentas gastadas por el uso. Y colgando de él, en lugar de una cruz, había una pequeña medalla de plata de la Virgen del Carmen. Si alguna vez has sentido que un solo instante puede cambiar una vida para siempre, házmelo saber con un me gusta, y activa la campanita de notificaciones, porque lo que sucedió cuando finalmente salí de ese hospital, con esa medalla en mi bolsillo, fue el verdadero comienzo de mi viaje de vuelta a casa. Dejé el hospital una semana después, con el corazón físicamente remendado pero con el alma hecha un campo de batalla. El médico me habló de medicación, de reposo, de evitar el estrés. Me dio una lista de instrucciones lógicas y científicas para cuidar un músculo dañado. Pero nadie podía darme un manual para lo que me había ocurrido en la soledad de aquella habitación. Mi mente, entrenada durante décadas para analizar, diseccionar y categorizar la realidad, se rebelaba. Se negaba a aceptar lo que había sentido, lo que había visto. Era un motín en toda regla. La parte de mí que era Monseñor Ignacio, el doctor en teología, el juez de la fe ajena, se levantó en armas contra el hombre roto que había llorado en la oscuridad. Fue una alucinación, me decía a mí mismo mientras caminaba por los pasillos silenciosos del Palacio Episcopal, un producto del trauma físico, de la falta de oxígeno en el cerebro, de la medicación. La explicación era impecable, médicamente plausible, el perfume a rosas, un recuerdo olfativo, una sinestesia provocada por el estrés postraumático, la presencia, la paz, una liberación de endorfinas en un cerebro al borde del colapso, la visión de la mujer, una proyección de mi subconsciente, quizás un eco de la iconografía que había absorbido durante toda mi vida, mezclado con la culpa por lo de Antonio. Y el rosario de la hermana Sofía, una coincidencia, una piadosa y bien intencionada coincidencia. Lo tenía todo resuelto, todo encajado de nuevo en las casillas de la razón. Podía escribir una tesis sobre ello. Pero mi alma no se lo creía. Mi corazón, el que ahora latía con una fragilidad monitorizada,
sabía que aquello era mentira. Los días se convirtieron en un tormento silencioso. Durante el día, intentaba recuperar mi antigua autoridad, revisaba documentos, mantenía reuniones. Pero mi propia voz me sonaba hueca. Por la noche el miedo volvía, no el miedo a la muerte, sino el miedo a volver a estar solo con ese Dios silencioso de mis libros. Y los sueños se convirtieron en el refugio de la verdad que mi vigilia intentaba negar. No eran sueños angustiosos, eran extrañamente pacíficos. En uno de ellos, me vi de niño, en la cocina de mi casa. Mi madre, cuyo rostro casi había olvidado, desgranaba las cuentas de su rosario mientras cocinaba. No me miraba, pero yo sentía su amor como un manto cálido. Y el aire olía a rosas y a guiso casero. Desperté con las mejillas húmedas. En otro sueño, estaba en la catedral vacía, y Antonio estaba allí, arrodillado frente al altar. No recogía los pedazos de la estatua, sino que pulía el suelo de mármol con un paño, justo en el lugar donde yo la había roto, como si quisiera borrar la cicatriz de mi pecado. Me miró, sonrió con tristeza y siguió trabajando. Cada uno de estos sueños era un clavo más en el ataúd de mi soberbia. La vergüenza, que al principio era una brasa, se convirtió en un incendio que me consumía por dentro. Recordaba con una claridad dolorosa cada palabra de desprecio, cada gesto de arrogancia. Recordé una vez, en el seminario, a un joven estudiante que llevaba un escapulario de la Virgen del Carmen bajo la sotana. Se lo vi asomar y le dije delante de todos: ¿Aún crees en amuletos, hijo? La fe es un acto de la inteligencia, no un trozo de tela para protegerse del demonio. Vi su rostro enrojecer de humillación. Recordé las homilías en las que me burlaba veladamente de las procesiones, llamándolas exhibiciones de folclor con poco contenido teológico. Recordé mi propia madre, en sus últimos años, pidiéndome que le bendijera su rosario. Y yo lo hice, con una condescendencia helada, pensando para mis adentros que aquella devoción era el último refugio de una mente que se apagaba. Dios mío, qué ciego había sido. Había confundido la sencillez con la simpleza, el amor con el sentimentalismo. Había arrancado las flores del jardín de la fe porque no entendía su belleza. Solo veía el desorden que causaban en mis perfectos parterres doctrinales. Una tarde, incapaz de soportar más el peso de mis propios muros, hice algo impensable. Con el corazón martilleándome en el pecho como si fuera a sufrir otro infarto, busqué en el bolsillo de la chaqueta que había llevado en el hospital. Allí estaba. El pequeño rosario de madera que me había dado la hermana Sofía. Mis dedos, acostumbrados al oro de mi anillo episcopal y a la fría plata de mi cruz pectoral, temblaron al tocar la madera humilde y gastada. Era un objeto extraño en mis manos, un artefacto de un mundo de fe que yo había exiliado. Salí de mi despacho, crucé los claustros y entré en la gran catedral. Estaba casi vacía a esa hora. La luz del atardecer se filtraba por las vidrieras, tiñendo el aire de colores solemnes. Me arrodillé en el último banco, en la penumbra, donde nadie pudiera verme. Yo, el obispo, escondido en mi propia iglesia como un ladrón, sostuve el rosario entre mis manos. No sabía qué hacer con él. Hacía 50 años que no rezaba uno. Intenté recordar las palabras, los misterios. Mi mente, ese archivo prodigioso de datos teológicos, se quedó en blanco. Solo recordaba el sonido, el murmullo de mi madre en la cocina. Entonces, cerré los ojos y me rendí. No intenté rezar como un obispo. Ni siquiera como un sacerdote. Intenté rezar como aquel niño que escuchaba a su madre. Mis labios, torpes, comenzaron a susurrar: Dios te salve María, llena eres de gracia. La voz se me quebró. Cada palabra era una acusación. ¿Cómo podía yo, que la había despreciado, atreverme a llamarla bendita? ¿Cómo podía yo, que había roto la imagen de su hijo, pedirle que rogara por nosotros pecadores? La palabra pecadores se atascó en mi garganta. Ya no era una fórmula litúrgica, era mi nombre, mi identidad. Yo, Ignacio, pecador. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas, calientes, cayendo sobre mis manos y sobre las cuentas de madera, y en ese momento de desgarro total, en la confesión silenciosa de mi miseria, la sentí de nuevo. Aquella paz, aquella presencia que no juzgaba, que no condenaba. Aquella presencia que, simplemente, amaba. Que recogía los pedazos de mi corazón, roto y los acunaba, como había acunado los trozos de yeso en mi visión. No hubo luces ni voces. Solo un obispo llorando en la oscuridad, aferrado a un rosario como un náufrago, a un trozo de madera. Y por primera vez, me sentí a salvo.
Este fue solo el primer paso de un hombre roto tratando de encontrar el camino de regreso. Si este viaje te está diciendo algo, si sientes que la misericordia puede alcanzar incluso los corazones más duros, un me gusta, me dará fuerzas para seguir contando. Y activa esa campanita, porque el paso más difícil aún estaba por llegar. Aquel rosario rezado a escondidas fue solo el principio de mi desmantelamiento. La noticia de mi cambio no viajó en titulares, sino en susurros, como una brisa extraña que recorre los pasillos de una casa que se creía en orden. Los sacerdotes de mi curia me observaban con una mezcla de preocupación y desconcierto. Mis antiguos colegas de Roma, con los que mantenía correspondencia, empezaron a recibir cartas mías en las que ya no citaba el código de derecho canónico, sino que hablaba del corazón y de la misericordia. Las respuestas fueron educadas pero frías. Me sugerían descanso, un retiro espiritual, quizás un chequeo médico más exhaustivo. Para ellos, el obispo teólogo se había vuelto un místico de pueblo. El infarto, concluían, no solo había dañado mi corazón, sino también mi juicio. Las reacciones fueron un espejo de mi antiguo yo. Algunos, con una lógica que yo mismo podría haber empleado, intentaban convencerme. Monseñor, fue una alucinación por la medicación, me dijo mi vicario general, un hombre brillante y pragmático. El estrés, el trauma, el cerebro nos juega malas pasadas. No podemos construir nuestra fe sobre una experiencia subjetiva. Otros fueron más crueles. Escuché a 2 jóvenes sacerdotes, a los que yo mismo había ordenado, cuchichear en la sacristía que, el viejo estaba senil, que se había dejado llevar por el sentimentalismo del que tanto había abominado. Algunos laicos, los más intelectuales, me miraban con una compasión teñida de superioridad, como si mi conversión fuera una derrota de la razón. Me acusaron de traicionar mi propio legado, de ceder a la superstición de las viejas. Y sin embargo, por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de discutir, de defenderme con argumentos. Sus palabras rebotaban contra una certeza interior que no era de este mundo. A cada objeción, a cada intento de deconstruir mi experiencia, yo solo tenía una respuesta, que repetía con una calma que no era mía: fue la experiencia más real de mi vida. Más real que el mármol de esta catedral, más real que los libros de mi biblioteca, más real que el dolor de mi propio infarto. No intentaba convencerlos, porque sabía que no podía. Era algo que no se podía demostrar, solo testimoniar. Mi nueva fe no era una conclusión lógica, era una herida de amor, que no dejaba de sangrar misericordia. Poco a poco, dejé de buscar consuelo en los salones del Palacio Episcopal, y empecé a encontrarlo en los lugares que antes despreciaba. Me uní, sin anunciarme, al grupo de mujeres que rezaba el rosario cada tarde en una pequeña capilla lateral. Al principio, mi presencia causaba revuelo. El obispo, arrodillado con ellas en un banco de madera. Pero pronto se acostumbraron. Me sentaba en el último banco. No como un obispo que inspecciona, sino como un mendigo que busca una migaja de calor. Y allí, en el murmullo monótono de las avemarías, mi corazón encontraba descanso. Los símbolos que antes me parecían vacíos, ahora me hablaban. El escapulario que vi en el cuello de una anciana ya no era un amuleto. Era un recordatorio tangible de un abrazo maternal. La medalla de un niño ya no era idolatría, era un beso de fe. El punto culminante de mi transformación llegó en la festividad de la Virgen del Carmen. Era la fiesta grande de la parroquia de la catedral, una celebración popular, llena de flores, de música, de ese fervor que yo había calificado de folclore. Pero ese año, yo no la veía así. Veía el amor de un pueblo por su madre. Al final de la misa solemne, cuando el párroco se disponía a dar la bendición final, sentí un impulso irrefrenable. Me levanté, me acerqué al ambón y pedí el micrófono. Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Y entonces, lo vi. Entre la gente, en una de las filas de atrás, estaba Antonio. Me miraba, no con rencor, sino con una curiosidad serena. Mi voz tembló al principio. Hermanos y hermanas, comencé, muchos de ustedes me conocen, o creen conocerme. Me conocen como un hombre de libros, un hombre de leyes, un hombre que creía que a Dios se le encuentra en la exactitud de una fórmula teológica. Hice una pausa, buscando el rostro de Antonio entre la multitud. Ese hombre estaba equivocado, y su soberbia causó un gran dolor. Entonces lo confesé todo. Delante de todos, conté la historia de la estatuilla rota, del anciano humillado, de mi crueldad disfrazada de celo. Yo, vuestro obispo, cometí un sacrilegio en esta misma catedral.
Rompí una imagen sagrada, pero lo que es peor, rompí el corazón de un hombre bueno, y desprecié la fe sencilla de muchos de ustedes. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que yo pudiera detenerlas. Antonio, dije, con la voz rota, si puedes oírme, delante de Dios y de su Santa Madre te pido perdón. Y a todos ustedes, a quienes escandalicé con mi dureza y mi orgullo, les pido perdón. Aquello que yo llamé idolatría, continué, aquello que desprecié como sentimentalismo, fue lo único que me levantó del suelo cuando mi cuerpo y mi alma se rompieron. En la noche más oscura de mi vida, cuando mis libros no podían consolarme y mi teología era un montón de ceniza, fue la madre que yo había rechazado la que vino a recogerme. No fue un trozo de yeso lo que rompí aquel día, fue un puente hacia el cielo que un hombre humilde me estaba ofreciendo, y yo, en mi ceguera, lo destruí. Hoy estoy aquí para decirles que he pasado mi vida estudiando el mapa del reino de los cielos, pero he olvidado que al reino se entra por la puerta del corazón. Y esa puerta para mí me la abrió la misma mujer a la que una vez le cerré la mía. No se trata de cambiar de religión ni siquiera de cambiar de ideas. Se trata de permitir que el corazón se rompa para que la misericordia de Dios pueda entrar. Se trata de pasar de un Dios al que intentas entender, a un Dios que te abraza sin que lo entiendas. Es la historia de cómo la soberbia se convierte en humildad, y la rebeldía en una fe viva que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si tú también crees que la misericordia puede reconstruir lo que hemos roto, te pido que dejes un me gusta para que este testimonio llegue a más personas. Activa la campanita, porque seguiremos compartiendo historias donde la fe se hace vida, y por favor, me daría una fuerza inmensa leerte. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido esa mano que te levanta cuando creías que todo estaba perdido. Tu historia también es luz. Gracias por haberme acompañado hasta el final.